Es sábado por la noche, estás dando una vuelta por tu ciudad, vas acompañado de otra persona y decidís ir a cenar. Como es una cosa improvisada, determináis que entraréis en el primer restaurante que os guste. Vais caminando un poquito más adelante y veis dos restaurantes, uno justo al lado del otro. Hay una particularidad, y es que mientras que uno está medio lleno, el otro está prácticamente vacío. ¿A cuál entrarás? Si eres como la mayoría de las personas, entrarás en aquel restaurante que está medio lleno. Pero si lo piensas, no hay ninguna razón lógica para ello, puesto que no los conoces. Y es que no toda la persuasión tiene que ver con la razón. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 7. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo Créeme lo que te digo, el podcast que dedicamos a conocer todas las ideas, técnicas y trucos necesarios para persuadir y convencer a los demás. Hoy por primera vez voy a dedicar el programa a todas aquellas personas que escogerían el restaurante medio vacío, por valientes, por outsiders, por ir en contra de la tendencia más habitual, porque la gran mayoría de las personas optamos, tengo que decir, por el restaurante medio lleno. Y es que parece que hay decisiones que no obedecen a la racionalidad, por lo menos a la racionalidad de una argumentación bien planteada, sino más bien a una suerte de, fuerzas irracionales, vamos a llamarlo así, que operan en todos nosotros. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, vamos a hablar de la persuasión irracional, un término que no es nada académico, así que no lo busques por ahí porque realmente es inventado, pero que actúa en todos nosotros de forma constante y que por tanto vale la pena que conozcamos. Pero antes, como siempre, te recuerdo que en interaccionhumana.es tienes a tu disposición un blog con más de 100 artículos dedicados al mundo de la influencia, la persuasión, las destrezas para hablar en público y el liderazgo. Es un blog que se alimenta semanalmente, 2 nuevos artículos cada semana y que además, si te suscribes, te vas a llevar totalmente gratis el ebook Sé más persuasivo e influyente, en donde explico 10 ingredientes básicos para entender el fenómeno de la persuasión. Ya sabes que estamos comenzando con esta aventura, diríamos, podcastiana, así que tu feedback para mí es oro puro. Así que anímate, escríbeme y dime qué te gusta, qué no te gusta, qué echas en falta, qué sobra de este podcast, créeme lo que te digo. Así que venga, vamos a la cuestión, vamos al tema. Te decía que vamos a dedicar el podcast de hoy, el capítulo de hoy, a la persuasión irracional. Tal vez podamos pensar que la persuasión se circunscribe únicamente al mundo de la argumentación, al mundo de la retórica y que, por tanto, el mecanismo fundamental para convencer a otra persona es el lenguaje o los razonamientos lógicos a través del lenguaje. Pero en realidad pasa más bien al contrario. Buena parte de los procesos por los cuales alguien nos convence nada tienen que ver con la lógica o con la racionalidad. El ejemplo de los restaurantes que te relataba en la introducción del programa es un ejemplo de ello. No hay ninguna razón lógica por la cual optar por un restaurante o optar por el otro. De hecho, no los conocemos. Por lo tanto, simplemente llegamos a la conclusión de que si uno está lleno, debe ser que es mejor restaurante que el otro. Aquí lo que opera, o la lógica que opera detrás de este razonamiento, es la idea de que muchas personas tienen más razón que una sola.
Es decir, si tú ves que el restaurante está prácticamente lleno, lo comparamos con el restaurante que está medio vacío y lo que pensamos es que muchas personas no pueden estar equivocadas. Si lo analizamos con detenimiento, vemos que esto no es necesariamente verdad. Es decir, la opinión de una sola persona puede ser tan o más verdad que la opinión de un grupo de personas. De esto tenemos muchísimos ejemplos. Simplemente pues piensa en Galileo y piensa en Copérnico, por ejemplo, cuando proponían la teoría heliocentrista y lo que pensaba todo el resto del mundo, sobre todo lo que pensaba la Iglesia, ¿no? La Iglesia, pues recuerda que pensaba que no, en el centro del universo era la Tierra. Es decir, aquí dos personas parece ser que tenían bastante más razón que todo el resto. Bueno, pues a esta manera de convencer que no está basada en el razonamiento lingüístico, esta manera de convencer que no está basada en la fuerza de los argumentos verbales o en la lógica que hay detrás de estos razonamientos verbales, es a lo que yo llamo persuasión irracional. De hecho, se llama así también la asignatura que imparto en el posgrado de comunicación persuasiva de la Universidad de Barcelona. De hecho, el término salió precisamente de ahí. Así que digamos que cuando hablamos de persuasión podemos hacer dos grandes grupos o dos grandes áreas. La primera área la ocuparía la retórica, es decir, todo aquello que tiene que ver con el arte de hablar bien, de argumentar correctamente, de convencer a partir de usar el lenguaje de una forma precisa para entendernos, de la oratoria. Pero el segundo grupo, la segunda categoría, la ocuparía la persuasión irracional, es decir, todo aquello que tiene que ver con convencer a los demás valiéndonos de los mecanismos irracionales, de las trampas en las que hacemos caer al cerebro de nuestros interlocutores. Y es que la persuasión irracional se produce porque nuestro cerebro no es ni de largo esa máquina analítica precisa que muchos piensan que es, sino que muchas veces se equivoca a la hora de analizar la información que le llega y, por tanto, se equivoca a la hora de llegar a conclusiones y a tomar decisiones. Claro, es posible que pienses que si fuésemos capaces de analizar bien la información que nos llega estaríamos a salvo de la persuasión irracional. El problema es que es imposible que esto ocurra. Para ninguno de nosotros es posible evitar que, en mayor o menor medida, nuestro cerebro nos juegue, digamos, esas malas pasadas lógicas, ¿no? Más adelante te ofreceré varios ejemplos de esto, pero ahora quiero explicarte por qué se producen estos, digamos, fallos de análisis y por qué nos afecta a todos. Digamos que metafóricamente nuestro cerebro tiene dos maneras de procesar la información, dos maneras de funcionar, digámoslo así. Es metafórico, pero nos va a venir muy bien esta metáfora para entender esta manera de funcionamiento. Una manera es más rápida, más instantánea, más intuitiva, mientras que la otra es más analítica, más racional y por tanto también más lenta. La primera, esta que te digo que es más intuitiva, también es menos precisa, mientras que la analítica es mucho más precisa. Ya dentro de unos minutos vas a entender a qué me refiero con esto de precisión. Fíjate, esta forma más analítica de funcionamiento de nuestro cerebro es más lenta simplemente porque para analizar cualquier cosa necesitamos tomarnos tiempo. Es decir, cuando analizamos con detalle cualquier información que nos llega, eso requiere más tiempo, lógicamente, que si no lo hacemos. Por lo tanto, nuestro cerebro, digamos que se toma el tiempo necesario para analizar la información que le llega. Vamos a poner un ejemplo de ambos tipos de procesamiento. Mira, si yo te pregunto cuántos son 2 por 2, inmediatamente me dirás que 4. Eso no te ha costado, ningún tipo de trabajo. La respuesta es prácticamente instantánea. Tu cerebro, de alguna forma, puede acceder muy rápidamente y muy fácilmente a esta información que tienes guardada. De hecho, no necesita prácticamente ningún tipo de procedimiento. La sensación es que incluso la respuesta se produce al margen de cualquier control voluntario. No hace falta que pienses prácticamente la respuesta, sino que respondemos como si fuésemos un resorte, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo. Valga la redundancia, perdonad. Si yo te digo, te voy a pedir que termines esta frase, Si yo te digo, ¿a quien madruga? Bueno, casi no puedes evitar contestar, Dios le ayuda. Es decir, cuando te sabes un refrán y alguien te dice la primera parte del refrán, la segunda parte sale también automáticamente. ¿Por qué?
Pues porque es una respuesta tan asimilada, tan repetida, que no hace falta pensarla para decirla prácticamente. Actúa como si fuese un patrón automático de respuesta. Ahora, si te pregunto cuánto es 24 por 56, seguramente tu respuesta ya no sea tan inmediata, ¿verdad? Por muy hábil que seas con el cálculo mental, dar el resultado de esta multiplicación requiere de tu cerebro un procesamiento de información que es mucho más complejo que el anterior 2 por 2. En este caso, la respuesta no puede ser automática, tiene que ser, digamos, pensada, digamos, razonada. En resumen, que en nuestro cerebro existen patrones automáticos de respuesta, los cuales son más o menos rápidos, y otras respuestas que por el contrario requieren de una elaboración mayor y que por tanto obliga a nuestro cerebro a funcionar de una manera un poquito más lenta. El psicólogo y premio Nobel de Economía Daniel Kahneman habla de sistema 1 para nombrar el procesamiento rápido y automático y sistema 2 para describir al procesamiento lento. Déjame ponerte algunos ejemplos de ambos tipos de procesamiento. Por ejemplo, detectar el estado de ánimo de alguien cuando le vemos la cara, eso lo hacemos de manera automática. Eso es sistema 1, puro sistema 1. Percibir que un objeto está más cerca que otro, es decir, percibir la profundidad o la cercanía de un objeto, también es sistema 1. Orientarnos hacia la fuente de sonido, por ejemplo, si alguien da un golpe, orientarnos hacia esa fuente de sonido, eso también es automático. Como hemos visto, también es automático completar refranes o frases conocidas, o poner cara de desagrado cuando vemos a alguien o algo que no nos gusta. También es sistema 1, también es sistema prácticamente automático detectar hostilidad en la voz de alguien. O conducir un coche por una carretera vacía o por una carretera que conocemos muy bien. Es decir, cuando conducimos, por ejemplo, por una autopista y esa autopista la conocemos perfectamente, prácticamente no tienes que pensar que estás conduciendo, simplemente pues conduces y ya está. Eso es sistema 1. Entender frases sencillas también es sistema 1. O caminar a tu paso normal también es sistema 1. No hace falta que prestemos especial atención a todo ese tipo de cosas. Es decir, que todo aquello para lo que no necesitamos atención directa forma parte del sistema 1. Pero vamos a ver qué ocurre con el sistema 2. Vamos a ver algunos ejemplos de procesamiento de la información que tiene que ver con el sistema 2. Por ejemplo, imagínate que eres un atleta y estás atento al disparo de la pistola para comenzar la carrera. El estar atento al disparo de salida de una carrera es sistema 2. Necesitas llevar tu atención a ese instante. Escuchar la voz de una persona concreta en una sala llena de ruidos es sistema 2. Es, por ejemplo, también buscar una cara conocida en una sala que está llena de gente. También es sistema 2. O, por ejemplo, buscar en la memoria el título de una canción que estás escuchando. También es sistema 2. O, curiosamente, cuando caminas a un paso que es más rápido del tuyo habitual. Cuando caminas de una forma distinta a la forma de caminar habitual que tienes, también es sistema 2. O, por ejemplo, cuando tienes que aparcar en un espacio estrecho o conducir en medio de una granizada. Ahí también actúa el sistema 2. De hecho, no sé si te ha pasado alguna vez, pero cuando has tenido que conducir después de o debajo de un tormentón, debajo de una granizada muy fuerte y el trayecto es largo, no sé si te ha pasado alguna vez llegar a tu destino y estar absolutamente cansado de la tensión del momento. ¿Por qué estás cansado? Bueno, porque tu sistema número 2 ha tenido que tomar las riendas en esa situación y ha tenido que controlar en todo momento lo que estabas haciendo, no solo tú, sino todo lo que pasaba alrededor. Es decir, todos aquellos procesos mentales para los que necesitas un cierto nivel de análisis o la búsqueda de una respuesta concreta tiene que ver con el sistema 2. El sistema 1 y el sistema 2 actúan perfectamente coordinados, tienen repartidas sus tareas de manera perfecta. Digamos que los dos sistemas actúan constantemente mientras estamos despiertos, solo que el sistema 1 actúa automáticamente y de forma más o menos constante, mientras que el sistema 2 está, digamos, medio en reposo esperando su oportunidad. ¿Y cuándo le llega esta oportunidad? Bueno, pues cuando el sistema 1 le requiere. Es decir, el sistema 1 va respondiendo automáticamente a los estímulos que se le presentan siempre y cuando considere que entra dentro de lo habitual. Es decir, siempre y cuando considere
que esos estímulos que le están llegando son, digamos, patrones normales o habituales. Pero si alguno de estos estímulos le llama la atención, entonces llama al sistema 2 para que le eche un vistazo.